Bien, hermanos, vamos por favor a orar juntos para que nos guíe el Señor en el tiempo de enseñanza. Bueno, oramos, ¿sí? Amado Dios, te agradecemos por hasta aquí nos has guiado. Te pido ahora, amado Dios, que nos des iluminación, suple mis carencias y conceda a mi hermano atención, concentración, para que pueda aplicar luego a su vida lo que hoy puede extraer de lo que se enseña. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con esta sección de la serie Diligencia del Cristiano. Hemos entrado en aspectos del trabajo, teología del trabajo. Hemos hablado de los fundamentos de la teología del trabajo. Hemos estado hablando ahí de ciertos principios bíblicos. La semana pasada hablamos de la teología del ocio, del entretenimiento, y cómo se puede convertir eso en un monstruo que quita la responsabilidad del cristiano. Es decir, que un creyente, por una mala perspectiva del ocio, del descanso, del entretenimiento, puede terminar dejando relegadas sus responsabilidades, hermanos, y eso es desagradable para el Señor. Vamos a ver hoy día el aspecto de la elección de un trabajo, de una vocación, de una profesión para una vida de trabajo. Yo de antemano, hermano, quiero indicarle que no porque, pastor, yo ya tengo una vocación, pastor, yo ya elegí una profesión, yo no estoy en ese camino. Bien, si bien es cierto esto, va a dar pautas claras para los que están en camino de elegir una vocación, pero los que ya lo tienen que comprender que las mismas normas son las que, si tú estás caminando con estas normas, podemos decir que has comprendido y das gloria en el trabajo. Y si no, yo te invito a reflexionar acerca de cómo estás llevando a cabo tus labores. Mis hermanos, vivimos aún en un país que tiene libertad económica, en un país en la que aún podemos trabajar en lo que elegimos, que aún no se nos dicta qué elegir, aún podemos elegir el trabajo que mejor nos parece, que tenemos propiedad privada, que está en tus lomos la responsabilidad de cómo trabajamos, de con qué actitud trabajamos y qué hacemos con los resultados del trabajo. Y eso en gran medida, hermano, está y es parte de nuestras decisiones. De manera que esta enseñanza es pertinente para todo cristiano. Hermano, tristemente hay países donde esta enseñanza estaría de más, porque no hay libertad económica, porque no está en los lomos de las personas elegir una vocación y ser responsable con el resultado de su vocación o de su trabajo. Aún en nuestro país tenemos esa bendición. Mi hermano, si pudiéramos de alguna forma definir estos tiempos que estamos viviendo, o algún historiador de acá a un tiempo definiría los tiempos que estamos viviendo, diría de que este tiempo en la que tú y yo nos ha tocado vivir es la época del poder de la decisión personal. Nota, mi hermano, que hoy decidimos tantas cosas y tenemos tanta autonomía y poder con respecto a lo que decidimos, y si comparamos con otros tiempos, hermanos, estamos en el siglo de la autonomía. Hoy usted puede decidir y elegir lo que se le ocurra. Por ejemplo, en cuanto a matrimonios, hemos pasado de matrimonios, mira los puritanos, mira el ejemplo antiguo de los cristianos, donde eran los padres que influenciaban grandemente o aún elegían los cónyuges
a sus hijos. Y pasamos de esa época a una actual donde el padre casi no puede ni siquiera decir ni lo más mínimo acerca del futuro de los esposos o esposas de sus hijos. No puede decir absolutamente nada, porque si no parece un tirano, parece un padre absorbente, no puede opinar nada, ¿no? Y hoy te van a decir, no, porque estás restringiendo supuestamente la libertad y la autonomía de tu hijo. Mira incluso la vida cristiana, mira la degeneración que hoy se da. Antes había ahí un consenso, un consejo con los padres. Ahora, si tú decides casarte con quien tú quieras, lo puedes hacer. No importa el consejo de tus padres, sino que tu autonomía de poder elegir. Y tanto así, mi hermano, que actualmente tú, si quieres, puedes elegir casarte con alguien de tu mismo sexo. De esta capacidad de elección personal, aún va más allá de lo normal, de lo natural en la pareja. Ahora, si tú eres varón incluso, puedes hoy en día elegir ser mujer. Si te autopercibes, dicen hoy día, de otro sexo, es tu decisión, te van a decir. Así que si tú eres un varón, según la biología, si te percibes mujer, tú eliges ahora ser mujer. El mundo, hermano, está lejos de lo que dice la Biblia. Pero, hermano, no piensen que los cristianos están lejos del mal uso de la elección. Hoy estamos en el siglo de una decisión perversa en cuanto a la salvación. El evangelio actual se nos enseña actualmente que tú puedes ser salvo si tú lo decides. Si tú decides, puedes ser salvo. Hoy se enseña que tú eres salvo únicamente levantando una mano en una campaña evangelística de avivamiento. Tú puedes ser cristiano simplemente con repetir una oración, firmar un papelito y ya eres cristiano, miembro del cuerpo de Cristo, porque tú así lo decidiste. O sea, tú has decidido ser oveja cuando antes eras cabra. Ah, pero cuidado, te van a decir. Eso puede volver a convertirte en una cabra por tu mala decisión. Si vives pecando, puedes perder esa salvación. O sea, nota que hoy tú puedes decidir tu género, tú puedes decidir qué hacer con tu vida, hasta te enseñan que puedes decidir tu salvación. Pastor, entonces es malo decidir. No, mi hermano. En el plan original de Dios, Él te hizo a ti capaz, te hizo un ser moral capaz de decidir. Es más, tú debes, mi hermano, decidir. Por supuesto, para un creyente, decidir cosas lícitas, cosas legítimas, pero aún en eso, nota que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que el problema, amado hermano, no es el por qué decides, es el por qué para Dios yo decido. ¿Para qué lo decides? ¿Cuál es tu motivación? Y si lo has hecho, la pregunta es, ¿lo has hecho de forma juiciosa, de forma prudente, y lo has hecho para la gloria de Dios y con las prioridades correctas? ¿O es que tu decisión pasa meramente por el plano de que a mí me parece lo mejor y no has tenido una consulta piadosa con la Escritura, con tu entorno de hermanos, que puedes tal vez en el consejo de muchos encontrar una mejor luz? Dice Proverbios 14, versículo 8, dice ahí el proverbista 14, versículo 8, nota que dice, la sabiduría
del prudente está en entender su camino. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Hermano, y una de las cosas que tú decides o has decidido es la vocación, el trabajo o la profesión a la que te vas a dedicar. La profesión que vas a estudiar, el trabajo a la cual te vas a dedicar, hermano, y espero que esta reflexión del día de hoy nos lleve a comprender que al elegir un trabajo o una vocación o una profesión, no lo haya hecho o no lo haga bajo criterios mundanos, sino bajo criterios bíblicos. Pastor, o sea que esta enseñanza es solamente para los jóvenes que están buscando profesión. No, mi hermano. Si tú eres un padre, eres una madre, un abuelo, una abuela, y que te va a tocar tener que dar principios sanos y bíblicos con respecto a esto, y no sabes darlo, habrás fallado terriblemente delante de Dios y también delante de aquellos que pudieron ser beneficiados con tu consejo. Y si tú, mi hermano, desempeñas, sobre todo varones, un trabajo, debes conocer los principios bíblicos de lo que te está moviendo a realizar esa actividad. Busca, por favor, Isaías, veamos algunos principios bíblicos. Isaías 54, versículo 16, principios bíblicos para todos, para el estudiante, para el que va a elegir una profesión, para el que trabaja, para la ama de casa, para todos. Isaías 54, versículo 16. Veamos este principio, hermanos. Dice ahí el profeta Isaías. Nota que asegura el Señor: he aquí que yo, Dios, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién dice que ha hecho eso? El Señor. Hermano, tu vocación, tu profesión, en la providencia de Dios te lo da el Señor. La pregunta es, ¿lo has buscado con prudencia entonces? ¿O estás buscando con prudencia la vocación a la que te vas a dedicar toda tu vida? O mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el 5, versículo 17, un principio bíblico, hermano. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para conocer la voluntad del Señor, hermano, hay que dejar la insensatez, las niñerías, las inmadureces, y hay que buscar la prudencia bíblica. O mira lo que dice Proverbios 3, versículos 5 al 7. Dice el proverbista en el 3, 5 al 7, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, Dios ha dado principios en su palabra que regulan toda actividad que hace un cristiano, toda actividad que realizamos en este mundo. Y el consejo de la Biblia, hermano, en cuanto a tu vocación y a tu elección y toda actividad que tú elijas es: despójate de la insensatez, despójate de tu propia prudencia y más bien apóyate en los principios bíblicos. Ahora, padres que esperan que sus hijos alcancen una buena vida, escuchen esto por favor. Primera de Crónicas, capítulo 22.
Primera de Crónicas, capítulo 22. Padres, ustedes pueden estar errando en una mala aplicación y empujando a sus hijos a que caigan en una falta de prudencia al elegir su vocación. Primera de Crónicas 22, versículo 11 al 13. Ahí hablando un padre a su hijo le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo y seas prosperado. ¿Verdad que ese es el deseo de toda madre y de todo padre para con su hijo? Yo deseo que seas prosperado. Aquí es en un contexto del hijo que iba a ser rey. Pero esto aplica al hijo, ya sea que va a ser rey, plomero, chofer de carro, ingeniero, médico, comerciante, etc. Le dice: y edifiques casa a Jehová tu Dios. Notas lo primero que le dice: que seas prosperado. Pero edifica casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, o sea, para que cuando ejerzas tu vocación, la de un rey era gobernar, pero la de cualquier trabajador es ejercer su vocación, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. ¿Por qué dice este padre a su hijo que será prosperado? Porque no se le va a acabar el dinero, porque eligió la profesión que mejor pagará en el mercado. No, dice: si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Notas la conexión, mi hermano, de una vida próspera? Lejos del Señor es difícil, lejos de la responsabilidad y de la regulación de la Escritura, hermanos, es difícil. O al menos no es la prosperidad que el Señor concede. Recuerda que hay una prosperidad que no viene de Dios y trae con ella mucha aflicción, mucha tristeza. Entonces, como dije, hermano, al principio, hoy podemos elegir entre muchas vocaciones, entre muchas profesiones, tenemos para elegir, pero hermano, tú debes comprender como cristiano, igual jóvenes, sobre todo los niños que aún están creciendo y van a llegar a este camino de elegir, hay trabajos para un creyente que son lícitos y hay otros que son ilícitos. Adán, por ejemplo, tenía muchos árboles del cual él disponer, pero había un árbol que no le era lícito. Así que es bueno, mi hermano, tener un consejo piadoso de los padres, de sus pastores, de sus maestros, de la iglesia con respecto a la elección de la vocación. Hermano, esto no es un tema aislado a la vida espiritual. Es un tema, créeme, cuando hablo con varios pastores, hablando de esta realidad, es un tema que está trayendo un detrimento en la iglesia terrible. Toda una generación que no ha sido instruida correctamente con la teología del trabajo, hoy vive el descontentamiento con trabajos que no les gusta hacer, con trabajos que les impiden servir a Dios, con trabajos que no le permiten criar a sus hijos correctamente, satisfacer sus necesidades, y todo eso redunda en aflicción, en alejamiento de la comunión con la iglesia. Hay muchos que con gran sacrificio han salvaguardado esta instancia, pero muchos se han visto enredados en una realidad que, debido a una mala elección de su vocación o una mala teología del trabajo, hoy están pagando el precio de actuar de forma imprudente.
Así que, hermano, esto no es un tema lejano a la vida espiritual. Quiero abordar primeramente por qué hay que elegir una profesión, por qué hay que elegir una vocación. Génesis 2, versículo 15. Dice ahí: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué, pastor, hay que elegir una vocación para la vida de trabajo o una profesión? Porque es un mandato de Dios, hermano, que tú trabajes. Es un mandato de Dios, varones, que ustedes trabajen. Y hemos hablado que trabajo es una responsabilidad, así que desde el niño hasta el anciano todos trabajamos porque tenemos que cumplir responsabilidades. Y ningún trabajo es menor. Desde el pastor hasta la ama de casa son trabajos para la gloria de Dios y son un servicio para Dios. Este versículo que hemos leído, hermanos, es tan importante, sumamente importante, que no podríamos hacerle justicia aún predicando 100 sermones de este pasaje. Es tan vital este pasaje, es tan útil, que la única forma de la cual uno puede hacerle justicia a este versículo es viviendo una vida de obediencia y enseñar a nuestros hijos esa misma obediencia con respecto a la teología del trabajo. Es un mandato de Dios, mi hermano, que trabajemos. Así que cuando elegimos un trabajo, cuando elegimos una vocación, cuando elegimos una profesión, estamos eligiendo cómo obedecer a ese mandato. Hermano, es como que si fuésemos soldados. O sea, cuando nos envían a una misión, nos dan a elegir un arma. ¿Qué es lo que tú vas a elegir para esa misión? Algunos elegirán una pistola, otros uno de mayor alcance, pero todos se van a equipar para la misión. Y si tú no eliges un arma, te vas a despertar en tierra enemiga, desarmado o con una pequeña daga, y no vas a poder hacer mucho con ella. Igualmente pasa, mi hermano, cuando uno no elige una profesión correcta, no la elige, o no elige una vocación, pero como quiera, mi hermano, la misión va a estar. Tú vas a tener que trabajar. La misión está ahí, no ha cambiado. Va a cambiar qué tipo de arma tú eliges. La misión es que van a tener que trabajar. Va a depender de tu prudencia, cómo encarar y con qué arma encarar esa misión. Así que hay una elección importante que usted va a hacer. Elegir una profesión, porque vas a tener que trabajar. Y Dios ha dispuesto, hermano, que elijamos una vocación. Seremos sabios si lo hacemos correctamente, porque vas a poder glorificar a Dios con un trabajo bien hecho, sobre todo, hacerlo con contentamiento. El no elegir una vocación, el no elegir una profesión, hermano, puede llevarte a uno de los escenarios más duros y más tristes aún en la vida cristiana. ¿Cuál, pastor? El descontentamiento, la amargura y la frustración en lo que haces, ejerciendo un trabajo que ni te gusta y ni que tampoco te paga lo justo. Hermanos, uno termina en esa vida de descontentamiento, de amargura, o lo que es peor, puedes terminar en una inactividad, en una ociosidad por tu simpleza.
Y hemos dicho la semana pasada que una vida dedicada al ocio es vergonzosa, es inexcusable y también es peligrosa. Mira a un hombre, mira a una mujer con demasiado tiempo libre, con demasiado tiempo de ocio, o que no sabe usar bien su tiempo, y verás un hombre y una mujer que anda en enriedos constantes, sobre todo debido a su lengua, al chisme, al comentario ligero. Así que cuando una persona, mi hermano, está activo, haciendo lo que debe hacer, es productivo. Pero cuando alguien no está haciendo lo que debe hacer, terminará haciendo lo que no debe hacer. Pero el hombre siempre está ocupado haciendo algo. No hacer nada es hacer algo, pero algo impío, algo que puede corromper tus buenos hábitos. Así que, ¿por qué elegimos una vocación? Porque es un mandato que trabajemos. Y te conviene ser sabio, porque vas a pasar más o menos 40 años de tu vida con esa vocación que llevas, con una profesión. Así que es importante, mi hermano, que ores mucho y pidas mucho consejo para tomar una buena decisión que sea buena para tu familia, para la iglesia y para tu comunidad. ¿Por qué elegir una profesión o vocación? Porque, mi hermano, si usted elige una profesión de forma juiciosa, como dije últimamente, va a ser de beneficio para tu familia, para la iglesia y para la sociedad. Un varón, un hijo que es criado bíblicamente por sus padres, un varón sabe que va a formar una familia. Padres, ustedes están criando no hijos, están criando esposos, están criando esposas. Y un varón que va a formar una familia sabe que va a tener que suplir los requerimientos, tanto materiales y espirituales, de una familia. Y que providencialmente va a tener que tener un buen trabajo para ello, y para ello requiere una profesión. Y tendrá que mostrarles con su accionar a sus hijos la importancia que tiene con ellos el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y le tendrá que enseñar a sus hijos cómo conducir una vida piadosa a su familia y procurar que sus hijos también vivan dando gloria a Dios. Beneficia a la iglesia. La iglesia se puede beneficiar con una ofrenda generosa de aquel que obra correctamente, de la ayuda a los pobres, pero sobre todo, mi hermano, más allá del bien material, la iglesia se beneficia cuando alguien eligió adecuadamente una vocación, de su contentamiento, hermano. Es el principal beneficio, el contentamiento. Un creyente en contentamiento es alguien que sirve bien al Señor. Ahora, hermano, si bien es cierto, la Biblia nos ordena que hay que contentarnos, sea cual sea tu situación, pero hay muchos que agravan su situación por haber sido simples, por no haber elegido correctamente su profesión. Ahora, mi hermano, ¿cómo no hay que elegir un trabajo? ¿Cómo no debes elegir una vocación? ¿Cómo no elegir una profesión? Mi hermano, primera cosa que no debe ser un principio en tu vida, ni como padre, esto no puedes infundar en tus hijos, ni como jóvenes. Mi hermano, elegir una profesión solo porque se gana mucho dinero no es la forma como un cristiano elige una vocación. Es más, esta motivación es la peor de todas, y por mucho, porque primeramente revela
¿cuál es tu ídolo? ¿Y dónde está real tu corazón? Un afán, mi hermano, o una vida afanada por hacerse rico, lo podemos encontrar en aquellos que van rumbo al infierno, que viven en tinieblas, pero no debería estar en el corazón de un hijo de Dios. Un afán por las riquezas, dejando sus responsabilidades, eso debe verse en un hijo del diablo, no en un hijo de Dios. Miren lo que dice el proverbista 23 de Proverbios, versículo 3 y 5. Mira lo que advierte con respecto a las riquezas. Le dice ahí el proverbista: no codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas sino ningunas? Porque serán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Pero ojo, mi hermano, esto no significa y no implica que tú caigas en el simplismo, en una conformidad perezosa y fatalista. No trabajamos por el interés de ser ricos, pero Dios ha dado el trabajo como el medio lícito para que usted mantenga a su familia. Y hermano, escucha esto por favor. Y si un trabajo no te permite mantener a tu familia, usted puede estar seguro de que ese no es el trabajo que Dios quiere para ti. Si un trabajo no te permite suplir lo básico de tu familia, debe estar seguro, sin dudarlo, que ese trabajo, mi hermano, no es el que Dios quiere para ti. No buscamos la riqueza, pero no somos tampoco conformistas ni fatalistas. Tenemos un llamado al trabajo y esa es la herramienta que ha dejado el Señor en tu vocación y tu desempeño para que mantengas tu familia. Otro punto por el cual no deberías elegir una vocación, hermano, usted no puede elegir una profesión solamente porque te gusta. Y aquí, padres, tengan mucho cuidado. No se puede elegir una vocación, una profesión, solo porque te gusta. Este es el gran peligro cuando uno va al colegio. Te dice, vamos a hacer un estudio vocacional. ¿Qué te gusta, hijito? Ah, está listo, esta es tu carrera. Y muchos han comprado esa idea carnal y mundana, se han embarcado, se han obnubilado en esa vida de trabajo y han terminado dejando al Señor. Mi hermano, esto que voy a decir va muy en contra de lo que hoy en día se piensa. Repito, estamos en el siglo de la autonomía exagerada. Yo elijo lo que quiero, yo elijo lo que me gusta. Hoy te van a decir, si tú eres hombre y quieres ser mujer, elige y te apoyamos. Hoy te van a decir, persigue tus sueños. Si ese es tu sueño, sigue por ahí te van a decir. O te van a decir, tú eres el constructor de tu propio destino. Y lo peor es que padres, haciendo lo que hacen, dejando de hacer cosas porque es el sueño de mi hijo. No, mi hermano, esa no es la forma como obra un padre cristiano. No todos los sueños son buenos. Debes saber que algunos sueños se terminan en pesadillas. No porque es el sueño de mi hijo. Yo he visto padres que terminan endeudándose porque mi hijito quiere ser arquitecto en la más cara de todas las universidades y no terminó, o le fue una causal para que su hijo se pierda en el mundo. Ahí está, tu hijo tuvo un sueño y acabó en una pesadilla. Aplícalo esto también, amado hermano, al mundo laboral. Tus deseos no tienen por qué cumplirse. Tus deseos no tienen por qué cumplirse. Mira, hermano, a mí me gustaría tener la plata que tiene Dante
de Gebel, tener su avión, tener sus propiedades y no pagar alquiler aquí en la iglesia. Me gustaría vivir de mis libros como lo hacen muchos. No tengo esa capacidad para escribir, pero Dios no tiene por qué cumplir mis sueños. Él ya dijo que en Él estamos como completos. Él no tiene por qué cumplir tus sueños. A tu hijo le puede gustar ser futbolista, actriz, cantante, bombero, pero ese sueño, hermano, no debe llevarte a una elección por el simple hecho de que le gusta. Recuerda que eres miembro de una iglesia y tus sueños pueden terminar alejándote de tus responsabilidades. Ese sueño se puede convertir en pesadilla. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos hoy en día? Sobredimensionamos, o sea, le damos un toque demasiado espiritual a lo que nos gusta y hacemos de lo que nos gusta un llamado de Dios. Es el tema que hacemos. A lo que nos gusta le ponemos un peso espiritual y tú terminas convencido de que eso que te gusta es un llamado de Dios. Si yo quiero y me encanta ser futbolista, pienso de forma automática que Dios quiere que yo sea futbolista. Si a mí me gusta el escenario y deseo ser una actriz, ya veo rápidamente que ser actriz es el llamado de Dios para mí. Pero mi hermano, así no funcionan las cosas. Que a ti te guste una cosa no significa que Dios te ha llamado a que usted se dedique a eso. ¿Cómo no elegir una vocación o profesión, mi hermano? Solo podemos elegir aquello que es lícito, o sea, permitido por Dios. La providencia de Dios, mi hermano, nunca va a llevar a un hijo de Dios a elegir una vocación que sea pecaminosa o que sea ilegítima. Mire, hermano, ya cometer un pecado es terrible, pero ¿se imagina usted dedicarse a una vida entera en una actividad pecaminosa? Hermano, eso es abominable. Y Dios no te va a mover, si tú eres cristiano, a dedicarte a una actividad que le sea para él abominable. ¿Tú crees que Dios movería a un hijo suyo a que tenga un trabajo que lo esté llevando a pecar a través de ella? No, mi hermano. Ten cuidado que no importa cuán jugosa sea la oferta, si es ilícito, mi hermano, es pecaminoso. Ese no es el camino que Dios ha trazado para ti. Pero recuerda que aún en un trabajo lícito, aún usted puede estar pecando con algo ilícito. Lucas 3, versículos 12 y 14. Mira el peligro, el riesgo, aún en un trabajo lícito, alguien puede estar pecando. Dice en el 12 de Lucas 3, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Un publicano era alguien que cobraba impuestos a los de su nación. Era visto como un traidor a la patria. ¿Qué le dijo Dios? No le dijo, deja tu trabajo. Le dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Era un trabajo lícito, pero ellos estaban tentados a extorsionar y a cobrar de más. Le dijo el Señor, no exijan más. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿qué haremos nosotros? Y le dijo, no hagan extorsión, no calumnien y contentaos con vuestro salario. Eran soldados, es un trabajo lícito, pero ahí hay un riesgo, ¿verdad? Puede acabar siendo un violento, un extorsionador. ¿Y qué le dijo el Señor?
no dijo, no trabajes, le dijo, no calumnies, no seas extorsivo y conténtense con su salario. Mi hermano, cuando hablamos de trabajos ilícitos, ¿cuáles son? Acá hay una lista interesante. Un trabajo que usted no puede optar por ella son los siguientes: aquellos que tienden a socavar la reverencia que debemos a Dios. Si un trabajo te lleva a que tú tengas que socavar la reverencia a Dios, por ejemplo, un trabajo que te obligue a exponerte casi desnuda, casi desnudo, que te obligue a ser injurioso, a ser injusto, a engañar, es un trabajo que usted no puede optar. Aquellos que socavan tus deberes para con Dios, sobre todo el día del Señor. Hay trabajos que uno termina realizando que lo apartan de cumplir su responsabilidad para con Dios. Aquellos que socavan tus deberes para con el cuerpo de Cristo, la iglesia en las que el Señor nos puso. Aquellos trabajos que atentan contra el bien de la comunidad. Aquellos trabajos que serán necesariamente ocasión de pecado para ti y para otros. Por ejemplo, Demetrio, vemos en Hechos 19:24, que tenía un trabajo que deshonraba. ¿Cuál? Él hacía templos de Diana en forma de estatuas y ganaba con eso mucho dinero. Es un trabajo, por ejemplo, ilegal para un creyente. Estar vendiendo o propiciando que otro peque con su trabajo. Así que, hermanos, noten que son trabajos ilícitos. Ahora, dice Steele acerca del trabajo, dice él, solo son trabajos lícitos aquellos que por los cuales podemos razonablemente pedir a Dios su bendición y esperar de Él su favor. Repito, solo son trabajos lícitos aquellos por los cuales podemos razonablemente pedir su bendición y esperar de Él su favor. ¿Y por qué dice Steele razonablemente? Porque hay gente que aún haciendo cosas ilícitas esperan que Dios les bendiga. Haciendo trabajos ilícitos esperan que Dios les bendiga. Dice él, trabajos que razonablemente te den a ti la oportunidad de pedirle que te bendiga, haciendo un trabajo prudente, un trabajo que sea lícito, un trabajo que no te esté llevando a socavar tus deberes con el Señor, tus deberes con la iglesia. Ahora, es muy probable que los jóvenes, cuando se disponen a elegir su vocación, no tengan desarrollado su discernimiento o no conozcan lo suficiente, por lo que es vital la dirección de sus padres, de sus pastores y de todos los que velan por ellos. Recuerda, jovencito, que lo que te gusta hoy, ¿qué te ocurre mañana? Ya no te gusta. Y así uno termina eligiendo una vocación que no le va a ser de beneficio. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, y eso podemos aplicarlo al elegir una profesión y en la que podamos darle la gloria a Dios. Requerimos unos sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Otro consejo, hermano, cuando usted va a elegir una vocación, sea juicioso. O sea, aterrice a lo real. Yo me agarro los pelos cuando escucho a un padre decirme, pastor, mi hijo quiere esta profesión.
Yo le pregunto, ¿está apto para eso? No, pero confiemos que lo va a hacer. O una que es carísima y que uno acaba endeudado, sea juicioso cuando va a elegir una vocación. Lucas 14, versículo 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que requiere para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean empiecen a hacer burla de él, diciendo: este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. Tenga en cuenta sus talentos, tenga en cuenta sus capacidades y aún sus circunstancias en las que le ha tocado vivir. Mi hermano, si su circunstancia no es de abundancia económica, hijos, no anhele una carrera que sea cara. Si su circunstancia es de ser un estudiante promedio, no anhele una vocación que demande demasiado intelecto específico en algún área. Sea prudente, sea juicioso, no endeude a su familia, no se meta en una vocación en la cual va a acabar endeudado y tendrá que trabajar años para pagar. Y va a alargar su tiempo tal vez de estudio. Sea, mi hermano, juicioso. Hay mucha gente que no toma en cuenta esto y en su afán del negocio propio emprenden en un negocio que después no saben manejar y no pueden manejar. Mi hermano, si el Señor quiere que usted sea un empleado, conténtese con ser un empleado. Hay personas que no tienen capacidad para dirigir un negocio propio. Son buenos trabajadores, pero no son buenos líderes. Sea juicioso y sea prudente cuando va a elegir una vocación. Hay muchos jóvenes que en su afán de tener una profesión de prestigio y que sea rentable y que con ello pueda vivir a lomo de rey, terminan con una gran profesión, pero lejos de Dios. Y se olvidan de esto una vez más. Primera de Crónicas 22:11 dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él dijo de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Y serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Elige una vocación en la cual tu hijo pueda ver tu ejemplo de que usted sirve mejor a Dios que a sus propios fines. ¿Y cómo elegimos, hermanos, una vocación? Bueno, después de ver cómo no, es sencillo cómo sí hacerlo. Elegimos una vocación que sea lícita, que sea permitida. Procuramos un trabajo que te permita a ti mostrar el brillo de ser una piedra espiritual de un templo espiritual y que no me lleve a violar el día del Señor y que no impida cumplir con mis deberes ante Dios y ante la iglesia. ¿Cuál es, pastor? Lo digo de frente: asistir a los cultos, reunirte con tus hermanos, cantar himnos junto a tus hermanos y exponerte ante su palabra domingo tras domingo. El objeto de nuestra
nuestra búsqueda al elegir un trabajo o una vocación, hermano, es siempre, siempre, siempre darle la gloria a Dios, ser de bien para tu familia, para la iglesia y para tu comunidad. Y hazte la pregunta, mi hermano, ¿cuáles son entonces realmente tus motivaciones para elegir ese trabajo o esa profesión? Cierro con esto. Déjame darte alguna explicación práctica al respecto. Bueno, la primera, hermano, examínese, por favor. ¿Cuál es su motivación al haber elegido su trabajo? ¿Has sido prudente y has considerado estos puntos cuando has elegido tu trabajo? Hermano, no sea perezoso en su vocación. Si el esfuerzo de la Biblia es elige una vocación correcta para que tenga usted contentamiento en el trabajo, lo opuesto es que usted no debe ser perezoso en su vocación. Toda vocación es un llamado de Dios, sea cual sea, mi hermano, tu vocación es un llamado del Señor. Dice Proverbios 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así como Dios da las vocaciones, también da las capacidades para que obtengas de ella tu sostén y tu beneficio. O como leímos en Isaías, he aquí yo hice al herrero, él es el que da la vocación y junto con ella la capacitación. Mi hermano, por ejemplo, la predicación es un don de Dios, pero es una responsabilidad de aquel hombre que recibe ese don de predicar. Él debe cultivar ese don, debe leer muchos libros, debe estudiar, debe meditar, debe saber de oratoria, debe saber argumentar. Y eso es su trabajo, es su responsabilidad, está capacitado para eso. Igual, toda vocación que llegó a tu vida debe ser capacitado. Es tu trabajo hacer eso. Eres tú el que debe ser diligente y organizado en tu labor. Eres tú el que va a ir a estudiar a una universidad o a una escuela. Eres tú, mi hermano, el que tiene la vocación del cristiano, el que debe estudiar diligentemente la palabra de Dios. Proverbios 24 dice, escucha esto con cuidado, un poco de sueño, apunta para que lo veas en tu casa, 24, versículo 33 al 34, ¿ya? Y esto no lo inventé yo por si acaso, ¿va? Está en la Biblia. 24 de Proverbios, versículo 33 al 34, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu pobreza y tu pobreza como hombre armado. Segundo consejo práctico, mi hermano, no permita que su vocación personal estorbe o interfiera con tu vocación general. Pastor, ¿cuál es mi vocación? Yo no sé. Dios ha llamado a todos los hijos de Él a ser santos. Esa es tu vocación, mi hermano. Tu vocación y de todo creyente es la de ser santo. Así que cuidado que tu vocación particular, eres plomero, chofer, albañil, ingeniero, aún pastor o maestro, interfiera con tu llamado a la piedad. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está,
verdad, sed santos porque yo soy santo. Otro consejo, mi hermano, recuerda a los que le va bien en su trabajo. Recuerda, hermano, que el éxito de tu vocación está en las manos de Dios y no solamente en tu diligencia. Sí, pastor, a mí me va bien en mi trabajo, en mi negocio, en mi profesión, porque yo, pastor, no te equivoques, aún tu beneficio de tu vocación te lo da el Señor. La fuerza da el Señor, tu inteligencia da el Señor. Él quita eso, mi hermano, usted, y con toda vocación va a ser un inútil. Todo viene de Dios. Dice Deuteronomio 8, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y haya orgullo en tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postrera hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y finalmente, amado hermano, conténtese con la situación en la cual Dios le ha colocado. Si usted es responsable, no es un perezoso, es diligente, y aún así, con todo ello, se encuentra usted en una condición económica ajustada, hermano, recuerde que la providencia del Señor es mucho más sabia que tú, y tal vez el dinero sea tu perdición. Si usted es diligente, no es un perezoso, si usted es prudente en su trabajo y no ha descuidado su trabajo en la iglesia, y aún con todo eso está en una situación económica difícil, mi hermano, usted debe confiar que el Señor es mucho más sabio que usted, y tal vez el dinero sea su perdición. Hebreos 13, versículos 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ah, pastor, o sea, dejo de trabajar. No, mi hermano, sigue trabajando, pero hazlo con prudencia, con responsabilidad, y que sea bajo estos parámetros. No descuide su responsabilidad con la iglesia, no descuide su llamado general, que es la santidad. Que el trabajo no te esté llevando a socavar la reverencia para con Dios, y que no sea ocasión de pecado ni para ti ni para otros. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza, porque vemos principios claros en la Escritura, aún en la elección de un trabajo y de la vocación a la cual uno